Buenos días, mi nombre es Rolando Penagos, soy abogado penalista, especialista en temas de accidentes de tránsito y trabajo con la firma RPR Abogados. La idea de este video es enseñarles más o menos cómo debemos proceder en caso de un accidente de tránsito, ya que nosotros nunca estamos preparados para la ocurrencia de un accidente, ya sea como víctima o ya sea como victimario, si la expresión me lo permite. Resulta que como nosotros nunca estamos preparados, entonces no sabemos qué hacer. Lo primero que debemos hacer cuando ocurre un accidente de tránsito es tratar de conservar la calma, en primer lugar. En segundo lugar, llamar a las autoridades y llamar también a los organismos de socorro, llámese ambulancia, llámese bomberos si hay personas atrapadas, en fin. Otro punto importante a tener en cuenta es no mover los vehículos en el momento de la ocurrencia del accidente, por cuanto ello dificultaría posteriormente el tema probatorio y las posibles rutas de los vehículos y saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Es importante que este tema probatorio se maneje muy bien, porque aparte de no mover los vehículos, es importante que si hay alguna persona con nosotros tome fotos, o si la situación médica y física que nosotros tengamos en ese momento nos lo permite, podamos tomar fotos, podamos recaudar elementos materiales probatorios, como lo son testigos, como lo son videos y cualquier otro elemento material probatorio que el día de mañana nos pueda ayudar a determinar la responsabilidad del accidente. Resulta que en un accidente de tránsito nosotros podemos ser víctimas o podemos ser victimarios. Sea cualquiera de las dos condiciones que nosotros ostentemos en el momento del accidente, las sugerencias, las recomendaciones son exactamente las mismas. No por el hecho de que una persona se haya pasado un semáforo en rojo, quiere decir que yo tenga derecho a abandonar el sitio de los hechos y a abandonar a la víctima, por cuanto esto se constituiría más adelante en un agravante desde el punto de vista penal, y ese abandono, esa fuga, el día de mañana nos puede generar a nosotros complicaciones jurídicas, así sea que nosotros no hayamos tenido la responsabilidad en el hecho. Es importante que les avisemos a nuestras familias, a nuestros amigos, y que ellos sepan qué deben hacer en el momento de que a mí me ocurra un accidente. Entonces, lo primero que deben hacer es acudir inmediatamente al sitio de los hechos y percatarse del estado de salud de la persona. La responsabilidad se entraría más adelante a revelar por parte de la Fiscalía o por parte de los jueces de la República. Nosotros ni el policía de tránsito que atiende el caso nos compete entrar a determinar la responsabilidad de un accidente. Por más de que hayamos atropellado a un peatón que haya atravesado la vía en estado de embriaguez, por ejemplo, nos da la facultad a nosotros de tomar una u otra decisión en el momento y en el sitio de los hechos. Es importante también que en aras de esa recaudación de esos elementos materiales probatorios pudiéramos contratar con alguna empresa esa recaudación de esos elementos materiales probatorios, y que ellos lo hagan de una manera idónea, de una manera especializada, de una manera técnica. Es importante que ustedes sepan que el índice de impunidad en delitos derivados de accidentes de tránsito se deben básicamente a dos situaciones. La primera de ellas
es la falta de elementos materiales probatorios que puedan determinar la responsabilidad de uno u otro autor o partícipe del accidente. Y esa falta de pruebas, esa falta de elementos materiales probatorios, por más de que yo haya sido víctima, llámese lesionado, llámese una persona muerta en un accidente de tránsito, si no existen las pruebas, más adelante va a ser muy difícil hacer lograr que se haga justicia en su caso. Y el otro tema fundamental por el cual existe un alto índice de impunidad en temas derivados de accidentes de tránsito tiene que ver con la falta de asesoría jurídica en estos temas, de especialistas en estos temas de accidentes de tránsito. Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar simplemente por lo que nos dice a nosotros un familiar, simplemente por lo que nos dice el policía, simplemente con lo que nos dice en la fiscalía, y no recurrimos a un especialista en el tema. De hecho, muchas veces nos dicen, usted no necesita abogado para esto, no contrata abogado. Esto es totalmente falso y esto es totalmente contraproducente a los intereses de las víctimas en los accidentes de tránsito. Nosotros como RPR Abogados prestamos el servicio a las personas que lo requieran de asesoría jurídica, incluso desde el mismo lugar y en el mismo momento de ocurrencia del accidente, y nosotros les podemos colaborar con la recaudación de las pruebas, de los elementos materiales probatorios en ese momento. Cuando nosotros tenemos un accidente de tránsito, muy posiblemente no vamos con un familiar o vamos con un amigo, o si vamos con un familiar o un amigo, él tampoco sabe qué hacer. Y si nosotros vamos solos, pues muy difícilmente después de un impacto, después de un choque, después de unos traumas físicos que nosotros hayamos sufrido en el accidente, pues vamos a tener ganas o vamos a tener cómo levantarnos y cómo recaudar esas pruebas. Por eso es que nosotros prestamos ese servicio a las personas que estén interesadas. Hay algo importante que deben saber y es en el diligenciamiento de el informe policial de accidentes de tránsito. El informe policial de accidentes de tránsito tiene una casilla exclusiva para que la diligencia del policía que realiza el informe policial de accidentes de tránsito, de ahora en adelante nos vamos a dirigir a ese informe policial de accidentes de tránsito con la sigla IPAT. Entonces, en el IPAT el policía tiene una casilla que es una hipótesis que debe diligenciar para atribuirle la responsabilidad a uno u otro conductor o a uno u otro participante en el accidente, porque no necesariamente tiene que ser un conductor. En el caso de un atropellamiento de un peatón, pues el peatón no es conductor de ningún vehículo. Y tenemos que tener especial cuidado con esta casilla porque el policía simplemente coloca un código, un número que nosotros no sabemos a qué se refiere. Para ello es indispensable ser especialista en el tema y saber de este asunto para determinar qué significa ese código. Y este código o esta hipótesis que coloca el policía en el IPAT es un elemento fundamental para que el día de mañana me puedan indemnizar a mí o si yo no fui la víctima, sino que fui el victimario, yo pueda salir vencedor de un litigio de estos. Esta hipótesis o esta codificación la tienen en cuenta todas las autoridades en Colombia, la tienen en cuenta la Fiscalía y la tienen en cuenta los jueces de la República. Pero además, si yo soy víctima y le presento una reclamación a una aseguradora, pues resulta que esta hipótesis también la tienen en cuenta las aseguradoras para indemnizar o no a una víctima. Entonces es importante que sepamos y que estemos bien asesorados en estos temas de accidentes de tránsito.